Bienvenidos. Nos encontramos aquí para dar inicio a las actividades del flamante Instituto de Formación Jurídico-Social IFOJUS, que tiene como fin sustancial y básico brindar herramientas de capacitación en niveles jurídicos, en niveles empresariales y sociales. Es nuestro deber como juristas y como hombres de leyes brindar capacitación al máximo nivel. Y es la oportunidad indicada, queridos amigos, para comenzar nosotros esta labor que asumimos como un apostolado para brindar el conocimiento a los últimos rincones del Perú y con proyección hacia el mundo contemporáneo. Hay un sinnúmero de tareas por afrontar, un sinnúmero de retos que enfrentar, pero vamos con la mente clara y con el corazón abierto para brindar nuestros mejores esfuerzos en este camino de la capacitación jurídico-social. IFOJUS surge como una iniciativa de varios jóvenes profesionales que tienen como meta contribuir en el mercado nacional, local y con proyección regional y continental, aspectos sumamente importantes que tienen que ver por excelencia con un enfoque sobre el derecho nacional. No solamente desde un enfoque positivista, sino un enfoque marcadamente reflexivo, crítico de las bases sociales y bases jurídicas del país. Entendiendo que siempre es importante brindar un enfoque multidisciplinario, entendiendo que siempre es importante dejar una huella en el camino cognitivo, y en ese sentido estos jóvenes profesionales tienen el respaldo de juristas, como en nuestro caso mi persona, para tratar de estar en este camino de una permanente capacitación, sin más interés que brindar continuamente este esfuerzo mancomunado de llegar a los últimos rincones de nuestro país, brindando la luz del conocimiento jurídico, empresarial y social. IFOJUS, entonces, es este instituto que también tiene como meta investigaciones. Estamos asumiendo que esta capacitación tiene este enfoque de investigación y en ese sentido estamos marcando este inicio en este camino que estimamos que va a ser fructífero, largo y productivo. En segundo lugar, vamos a dar inicio a las actividades contando con la colaboración de un jurista importante de la capital peruana, como es Juan Sánchez Córdoba, doctrinario, penalista, procesalista penal. Él tiene como labor ahora en la Corte Suprema, es asesor del gabinete principal de asesores de la presidencia de la Corte Suprema. Ha publicado también un libro sobre nulidad de actuados y prueba prohibida. Es docente universitario, un joven jurista que también va a brindar sus conocimientos, sus inquietudes desde un punto de vista crítico, reflexivo del derecho procesal penal peruano. Y de esta manera damos inicio a la conferencia del doctor Juan Sánchez Córdoba. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches. Estoy muy feliz de participar hoy con ustedes. Agradezco al Instituto de Formación Jurídico y Social IFOJUS la oportunidad de poder expresarme con algunas palabras y poder dar algunos conceptos básicos que vamos a analizar en esta hora que me tienen aquí presente. Y para ya entrar en el tema de fondo, sin más preámbulo, vamos a analizar el tema del sistema de recursos. Vamos a ver un tema de derecho procesal penal que tiene que ver con una función importante, como es cómo lidiar frente al error judicial. Ahora, ¿por qué no he llamado a la exposición medios impugnatorios o teoría de los recursos o medios recursivos, sino sistema de recursos? Se ha llamado así porque con la nueva regulación pasamos de un caos normativo que se tenía en el Código de Procedimientos Penales, aunado al Código del 91 y a la regulación procesal civil, que también influía a un complejo de normas ordenado
que trata de ser sistemático y que busca la protección de los derechos en sede recursal. De ahí que hablemos de sistema, porque son una serie de funciones orientadas a un fin que tiene que ver con el derecho al recurso. Si hablamos de recursos, tenemos que hacer un poco de historia. Los recursos no son una creación natural, no es que siempre haya estado dentro de los sistemas de enjuiciamiento. Si ustedes recuerdan sus clases de Derecho Procesal Penal, recordarán que hay un sistema acusatorio, uno inquisitivo y uno mixto. El acusatorio, que es el primero, el acusatorio puro, no contaba con un sistema de recursos. ¿Y por qué? Esto era porque en esa época quienes sentenciaban eran jurados legos, era el mismo pueblo, y sentenciaban sobre la base de su íntima convicción. No motivaban la sentencia, simplemente decidían de acuerdo a lo que en ese momento escuchaban y veían. No había un razonamiento que justificara ello y que pudiera ser controlado en una instancia superior o distinta. De ahí que era innecesario el tema de los recursos. Sin embargo, cuando el sistema va cambiando y va tomando tonalidades inquisitivas, estamos hablando ya un poco antes de la Edad Media, comienzan a existir atisbos de los recursos, primero como peticiones para cambiar la decisión y luego ya como parte del procedimiento. Los recursos son propios de los sistemas inquisitivos. En un sistema inquisitivo existe un proceso secreto, un proceso escrito, donde las actuaciones están documentadas y por ende hay un control. Además, se entiende también de que quien es afectado en el sistema inquisitivo ya no es una persona, ya no es un ciudadano, sino es el rey, el monarca. En ese sentido, toda afectación será dirigida a él. Y entonces, él puede enmendarle la plana a los jueces de inferior grado. Entonces, hay una concepción que nos indica que se puede cambiar la decisión frente al error del inferior para salvaguardar los intereses del monarca. Y esto es posible porque ahora está documentado el proceso. Existen razones que se pueden verificar y controlar. Recuerden ustedes que a diferencia del sistema acusatorio, en el inquisitivo, el sistema de valoración de prueba ya no es la íntima convicción, sino es la prueba legal o tasada, que está en el código. Se puede leer, se puede revisar, en consecuencia, se puede controlar. Ocurrió un fenómeno curioso. Acabó el sistema inquisitivo, estamos hablando ya de el ingreso al sistema mixto, luego de la Revolución Francesa, pero se mantuvieron aún algunos aspectos de ella. Y este es el sistema de recursos. Y esto se mantiene hasta la actualidad, pero el fundamento ya no es el mismo. Ya no es el control de parte del superior, de parte del monarca, frente al posible error del inferior. Ahora se trata de un derecho. Por eso se habla de un derecho al recurso. Se habla de un derecho al recurso. El derecho al recurso está regulado en nuestra Constitución Política del Estado, en el Código Procesal Penal, en las normas internacionales
en las normas internacionales, y vayamos de la mayor importancia hasta la legalidad ordinaria. ¿Cuál es la norma de mayor valía a nivel internacional que nos vincula a estos efectos? Es el artículo 3, literal A, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué señala esta? Que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en ese pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la posibilidad de acceder a un recurso frente al error judicial, pero no a cualquier recurso, sino a uno efectivo, es decir, a uno que satisfaga unas condiciones mínimas. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Cuál es ese contenido? Para ello tenemos que revisar también en el mismo nivel, en el sistema de derechos regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial el artículo 25.1, que señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso. Ahora, para darle contenido a ello, la jurisprudencia a nivel internacional ha señalado, en el caso famoso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, qué es a lo que se refiere con este recurso efectivo. En este caso de Herrera Ulloa, ocurre que el señor Herrera era un periodista que había sido procesado por difamación. Entonces, en primera instancia lo absuelven, la otra parte recurre en casación, la casación anula la absolución y otra vez, en primera instancia, lo juzgan, pero esta vez lo condenan. Entonces el señor Herrera Ulloa, confiado de la justicia de su país, lo que hace es recurrir en casación, porque no había otro recurso, no había ni apelación, no había nulidad, solamente había casación. Entonces recurre en casación. ¿Qué pasa? Que se le declara improcedente o no al lugar la casación. Es que el recurso de casación con el que contaba Costa Rica para ese tipo de delitos era uno muy limitado, extraordinario, como ocurre con los recursos de casación generalmente. Entonces, lo que hizo fue recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué dijo la Corte? Que efectivamente se había vulnerado su derecho, porque lo que la Convención, bueno, y obviamente también el Pacto, estatuía era que cada Estado debía incorporar un recurso efectivo. Y un recurso efectivo no era ese recurso de casación, sino un recurso amplio, un recurso ordinario, un recurso que pudiera resguardar sus derechos. En nuestro sistema jurídico, en el sistema jurídico peruano, esta es la apelación. Y eso fue lo que ordenó la Corte Interamericana a Costa Rica que estatuya, que incorpore una apelación, que conozca tanto los aspectos cuestionables de hecho como los de derecho. Y a partir de ello, se puede revisar íntegramente el caso del señor Herrera Ulloa. Para esto es bueno hacer la precisión que existe en la doctrina sobre los recursos una diferencia básica entre recursos ordinarios y extraordinarios. Como ya les he noticiado, los ordinarios tienen que ver con un recurso amplio, que vea todas las materias, que sea accesible para todos los casos y que analice los hechos, es decir, la valoración de la prueba, si es que se ha valorado bien o mal, con las limitaciones que pueda tener el recurso, pero que además analice el derecho, los vicios que tengan que ver con la aplicación de la ley, con las posibles nulidades. Entonces, hablamos de vicios sin procedendo y vicios sin judicando, es decir, un recurso muy, muy amplio.
y este es el contenido que le dio la Corte Interamericana. Pero también en el ámbito nacional hemos tenido algo de ello. La Constitución Política del Estado, en su artículo 139, señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, tutela jurisdiccional, y en su inciso 6 señala como un principio más la pluralidad de instancias. A partir de esta norma es que el Tribunal Constitucional ha señalado que en la sentencia recaída en el expediente 4235, año 2010, caso Fujimori, que esta norma, este derecho al recurso o derecho a la pluralidad de instancias, hay diferencias, pero lo podemos hacer en otro momento, tiene un contenido esencial. ¿Cuál es ese contenido esencial? Es decir, ese contenido que no se puede modificar, que se tiene que respetar y que de todas formas tiene que ser válido o que de todas formas tiene que existir para que sea válido el proceso. Este contenido esencial es que el ordenamiento jurídico reconozca un recurso contra, primero, la sentencia que imponga una condena penal. Eso es lo primero. Siempre un Estado tiene que tener un recurso contra la condena. Segundo, tiene que haber un recurso contra la resolución judicial que imponga una grave medida de coerción personal. Es decir, tiene que haber un recurso contra la prisión preventiva. Además, en sede no penal, también se señala que existe un contenido esencial de los recursos y está dirigido a aquellas sentencias que afecten derechos fundamentales, que sean finales, y también a las resoluciones que se pronuncien, que pongan fin a la instancia, pues, ¿no? O pongan fin al procedimiento. Pero lo que nos interesa es el tema penal. Y entonces recuerden ustedes que para entender el derecho al recurso en su real dimensión, tenemos que interpretar la normativa constitucional y la normativa internacional y entender, en conclusión, lo siguiente: que el derecho al recurso, como mínimo, tiene que incorporar un recurso efectivo contra la sentencia condenatoria y un recurso efectivo contra la prisión preventiva. Y efectivo, es decir, que sea amplio, que revise tanto el hecho y el derecho, la valoración que se ha realizado y los defectos en la aplicación de la ley y las posibles nulidades que se puedan generar a partir de vicios de procedimiento. Esto es el contenido esencial del derecho al recurso y a partir de ahí ya podemos analizar lo que es nuestra normativa, que es a lo que hemos venido hoy día, a entender, a conocer e interpretar la normativa sobre el tema de los recursos. Y esto es importante porque con el nuevo modelo se ha visto muchas prácticas en las cuales la defensa interpone un recurso y, como ahora se hace un control de admisibilidad, se declara improcedente en el mismo juzgado o en la misma sala y no se espera que se eleve al superior en grado. Pero esto lo veremos poco a poco en lo que queda del tiempo que vamos hasta acá exponiendo sobre el tema de los recursos. Para ello es necesario e importante hacer referencia a un aspecto fundamental en el tema de los recursos, el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio que está vigente en todo el ordenamiento jurídico. En materia constitucional lo tenemos en el artículo 2, en materia penal es el principio madre, ¿no? Es el principio básico y más importante para interpretar los tipos penales, lex certa, lex previa, etc., etc. Pero también es importante en materia procesal penal. Por ejemplo, no existe medida de coerción que no esté prevista en la ley. Les cuento el caso de lo que se llamó
la prórroga o ampliación de los plazos de prisión preventiva. Jurisprudencialmente o por la casuística, se creó esta figura. El fiscal de los 9 meses de prisión preventiva, ¿sí? Solamente pedían 5, y como le faltaba 4, pedía esos bajo la figura de la prórroga o ampliación. Y entonces ya se había hecho una práctica común el otorgarla. Sin embargo, llegó un recurso de casación a la Corte Suprema, antes también una apelación. ¿Y qué dijo la Corte Suprema sobre esta figura? Esta figura vulnera el principio de legalidad. Esta figura no es legal, no está prevista y por ende no puede ser aplicada. Y obviamente señaló que no existía y que no se podía privar la libertad de alguien sin ella. Ahí se ve la importancia del principio de legalidad o taxatividad, si le quieren llamar así. Y este principio también es vigente y muy importante en el tema de los recursos, porque no hay recurso que no esté previsto en la ley. Y asimismo, el recurso solamente puede ser tramitado según los criterios y según el procedimiento que la norma establece. No se puede crear un recurso jurisprudencialmente y no se puede dar un trámite distinto al recurso que el que señala la norma. Es esa la importancia del principio de legalidad. Volvamos al caso de Fujimori, la sentencia 4235. ¿Qué pasó ahí? En este caso conocido de la Cantuta y Barrios Altos, la defensa de Alberto Fujimori había recusado a los jueces supremos. Los jueces supremos habían resuelto declarar infundada la recusación y, a pesar de que la ley no establecía algún recurso contra esta decisión, la defensa recurrió en apelación o nulidad. Y obviamente, si es que no está en la ley, no se puede conceder un recurso en este sentido. Y que fue lo que pasó, se declaró improcedente su pedido, porque no existía un recurso habilitado contra la decisión que declaraba infundada la recusación. Siguió el camino del habeas corpus la defensa, se quedaba improcedente, infundado, y cuando llegó al Tribunal Constitucional, reafirmó este criterio. El Tribunal Constitucional señaló que no existía un derecho absoluto e ilimitado al recurso. Está limitado por el principio de legalidad. Entonces, en este caso, la ley no había establecido un recurso para estos efectos, por lo que la decisión de la Corte Suprema fue la correcta. Entonces, acuérdense bien de este punto. No existe, el principio de legalidad rige plenamente para lo que es el tema de los recursos. No hay recurso que no esté previsto en la ley y no se le puede dar al recurso un trámite distinto al que está en la ley. Existen otros principios no muy importantes dentro del tema de los recursos, como el de favorabilidad, por el cual, si es que existe una pluralidad de imputados y estos han recurrido y uno de ellos recurre y el resto no, y este que ha recurrido obtiene una sentencia favorable, los que no han recurrido pueden verse favorecidos por este principio de favorabilidad, siempre y cuando estén en la misma situación jurídica. Eso es muy importante. Siempre y cuando estén en la misma situación jurídica. Entonces ya saben, si alguno de ustedes no recurre, aún les queda esa vía. Pueden hacer ese pedido. También el recurso tiene efectos muy conocidos. El efecto suspensivo, por ejemplo, que quiere decir que si es que uno recurre, se suspenden los efectos de la resolución. El efecto no suspensivo, que es lo contrario. El efecto devolutivo, que tiene que ver con la historia que les había contado acerca de los recursos. ¿Qué quiere decir devolver? Devolver es darle a alguien lo que le correspondía. Por ejemplo, si es que
a mí me deben dinero, me devuelven los 20 soles, los 10 soles que he prestado. En este caso, ustedes recordarán que los recursos eran entendidos como poder del rey, era el poder de revisar. Ahora la lógica de la devolución es la misma. El juez de inferior grado devuelve el conocimiento de la causa al superior y este al supremo, porque se entiende de que mientras más arriba esté, mientras más arriba se va, se está devolviendo el conocimiento de la causa a quien debería conocerla en primera instancia, pero que la ha delegado. Entonces, estos son temas generales de los recursos y vamos a hacer unas precisiones con respecto a la normativa. Acá tengo una parte del Código Procesal Penal que les voy a relatar y vamos a ir viendo aspectos importantes que tienen que ver con la práctica y tienen que ver con la teoría de los recursos. Primero, señala el artículo 404 que las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley, que es lo que les decía, es la consagración del principio de legalidad. Y entonces, ¿ante quién se interponen los recursos? Se interponen ante el mismo juez que ha emitido la resolución, que es materia de cuestionamiento. Por ejemplo, si es que se ha decretado una prisión preventiva, quien lo hace es el juez de investigación preparatoria. El recurso contra esta prisión preventiva será ante el mismo juez, quien la calificará y luego la elevará a la sala penal correspondiente. Si es que se apela la sentencia condenatoria, se apela ante el juzgado unipersonal o colegiado, que es quien la ha emitido. Si es que se apela la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala Penal de Apelaciones, ante ella se recurrirá, y esta la elevará a la Corte Suprema en caso de recurso de casación. Ahora, la norma también señala que el derecho de impugnación corresponde solo a quien la ley se lo confiere expresamente. Esto también tiene que ver con un aspecto subjetivo de los recursos, con el agravio. La ley le otorga legitimidad para interponer recursos a quien está legalmente habilitado para ello, es decir, quien tiene un agravio. El imputado no podrá recurrir la absolución, porque esto lo favorece, no lo agravia. Aunque un caso especial se da con el fiscal, quien podrá recurrir incluso a favor del imputado. ¿Sí? Porque como él es el defensor de la legalidad, si ve que una sentencia es injusta, a pesar de que en juicio oral haya mantenido lo contrario, él podría perfectamente llevar a cabo esta acción impugnativa. Bueno, ahora vayamos a un tema muy importante, que es uno de los aspectos un poco oscuros del código, pero que en realidad es bastante sencillo. El artículo 405 del Código Procesal Penal. Los requisitos generales para interponer un recurso. Bueno, leamos la norma. Primero señala que para admitir recursos se requiere que quien resulte agraviado lo presente, que es lo que le estaba comentando, ¿no? Aquel que tenga el agravio. Luego debe ser interpuesto por escrito y en el plazo previsto en la ley. ¿Cuáles son los plazos? La misma norma lo dice en el artículo 414. 10 días para el recurso de casación, 5 para la apelación contra sentencias, o sea, lo que expide el juzgado unipersonal o colegiado,
3 para la apelación de autos y 2 para el de reposición. Obviamente, estos plazos se computan a partir de la notificación. La norma expresamente señala, el plazo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución. Bueno, como estamos acostumbrados a entender la norma los abogados, ¿no? Entonces, estos son los criterios generales y que uno siempre ha respetado, tanto en el Código de Procedimientos o en el Código Procesal Civil, pero ahora el Código Procesal Penal establece una norma que ha causado algo de problemas a algunos litigantes, que tiene que ver con el punto C de este artículo. ¿Qué dice? Bueno, que se deben precisar las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y derecho que la apoyen. El recurso debe concluir con una pretensión concreta. Esto es simplemente un orden que se tiene que dar el trabajo al litigante de realizar para que el juez ubique rápidamente qué es lo que se está impugnando, qué es lo que va a ser materia de impugnación. Cuando se habla de que se precisen las partes o los puntos de la decisión, obviamente se refiere a la parte resolutiva. Lamentablemente existe una mala práctica en juzgados y en litigantes que entienden que, por este punto se tiene que referir y transcribir cada parte de la sentencia en la cual uno está, con la cual uno está disconforme. Por ejemplo, uno está disconforme con la valoración de cierto medio de prueba, entonces tiene que redactarlo. No, en realidad hace referencia a la parte resolutiva. Claro, y ustedes dirán, pero si es que a una persona la han condenado, ¿cómo vas a estar en desacuerdo con una parte de la condena? Es que la parte resolutiva puede tener un sentido o puede tener varios sentidos, puede tener varias partes. Por ejemplo, una prisión preventiva. A Juanito le han dado 18 meses, le han dictado 18 meses de prisión preventiva. A ver, ¿qué se puede recurrir ahí? Para empezar, se podría recurrir el que se haya otorgado la prisión preventiva. Yo pienso que de repente le debieron haber dado comparecencia o comparecencia restringida. Pero también puede impugnar el plazo. Entonces, yo me conformo con la prisión preventiva, pero impugno el plazo. ¿Sabe qué, señor? No son 18 meses. No es un proceso complejo, es uno común. Se le debe dar únicamente 9 meses. ¿Ven? Hay dos partes en la resolución que pueden ser impugnadas. Y esto es más fácil de ver en las sentencias condenatorias. Condenan a Pepito a 5 años por delito de violencia contra la autoridad y al pago de 1.000 soles de reparación civil. Puedo recurrir la condena, puedo recurrir el quantum de la pena, puedo recurrir el quantum de la reparación civil, puedo recurrir la forma de la reparación civil y etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Peor es cuando hay pluralidad de imputados o también cuando aparte de la condena también se pronuncia sobre el decomiso, la inhabilitación, la pena de multa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias posibilidades a tal efecto. Entonces, lo que se tiene que hacer es ubicar qué parte de la parte resolutiva, valga la redundancia, que nunca vale, es con la que uno no se conforma, con la que uno está en desacuerdo. Una vez hecho esto, lo que la norma dice es que tienes que indicar específicamente los fundamentos de hecho y de derecho.
Lo que te quiere decir es que tienes que argumentar. Primero, el relato fáctico. Y segundo, ¿cuál es la norma aplicable a ese relato fáctico? Digamos que no estás de acuerdo con la prisión preventiva. ¿Sabe qué, señor? En este caso no existe peligro procesal, es lo que tú piensas. Entonces, ¿cuál es el relato fáctico? Tiene que ver con los hechos que se ha tomado por ciertos en la prisión preventiva. Digamos, señor juez, yo cuestiono la prisión preventiva, el aspecto del peligro procesal, porque no se ha valorado correctamente que el señor vive en Loreto, tiene tantos hijos y nunca ha salido de la localidad. Ese es el aspecto fáctico. ¿Cuál es el aspecto jurídico o de derecho que dice la norma? El 268, no, perdón, el artículo 269, que habla sobre el arraigo. La jurisprudencia vinculante sobre el arraigo, la casación 626 de 2013 y la 615 de 2015. Ese es el aspecto jurídico. Si ustedes gustan también, la presunción de inocencia, artículo 3 del Código del título preliminar del Código Procesal Penal, etc. Pero también no está de más, si ustedes litigan, usar la doctrina y la jurisprudencia. Porque en realidad, como les comento, cuando se habla de fundamentos de hecho y de derecho, lo que se están diciendo es que se argumente, no que en el escrito de apelación se diga, se recurre tal resolución de tal fecha, y nada más. ¿Y qué ha ocurrido? En mi experiencia, viendo casos, haciendo proyectos de resoluciones en la Corte Suprema, me ha tocado casos en los cuales veo una hoja de escrito del defensor y que solamente dice eso. Y eso no es recurrir. La función del abogado, la actividad del abogado es argumentar. Y esto es lo que te pide la norma, que argumentes por qué esa parte del fallo no es acorde a derecho. Y por último, señala que se tiene que hacer una pretensión concreta. Es decir, ¿qué estás pidiendo tú? ¿Que se declare fundado tu apelación y que se revoque? ¿O que se declare fundado tu apelación y que se declare nulo todo lo actuado? Por ejemplo, ¿no? Y este es un problema grave que se ha visto en la Sala Penal Nacional. Y ustedes lo habrán visto también en algunos casos famosos a comienzos de año, que no se ha concedido la apelación de ciertas medidas de coerción. ¿Bajo qué argumento? Señalando, bajo ese artículo, señalando de que la pretensión, el petitorio, es contradictorio. Entonces dice, el abogado, por una parte, ha pedido que se revoque, es decir, que se declare infundado el pedido de prisión preventiva, pero por otro, ha señalado que existen vulneración de normas de procedimiento y ha pedido la nulidad de actuado, la nulidad de todo lo actuado. Entonces, ¿qué dice la Sala Penal Nacional? Ante esta contradicción, revocación y nulidad, estamos ante un pedido incongruente, un petitorio incongruente y por ende improcedente recurso. Acá, bueno, esta es una práctica que les comento para que estén atentos y vean si que se practica en otras salas del país y tengan cuidado, porque en realidad no es así. El juez conoce el derecho. Es un principio básico, todos lo hemos estudiado al analizar el Código Civil, el título preliminar, el Iura Novit Curia. Y en materia de recursos es más patente aún. ¿Por qué? Porque en materia de recursos lo que prima es el derecho al recurso. Entonces, frente al error del defensor, el juez debe corregirlo. Claro,
no va a reemplazar argumentando, no va a reemplazar recurriendo cosas que no ha recurrido, pero sí puede acomodar o simplemente corregir errores de forma. ¿Qué pasa si que en un en un recurso, la defensa pide la revocatoria y también la nulidad? Obviamente estamos ante un pedido alternativo o subsidiario, como en el derecho procesal, como en el derecho civil. No necesariamente ante una contradicción insalvable. Entonces, yo recomiendo, si es que van a hacer un pedido de esa naturaleza, bueno, primero, si es que van a hacer un pedido, pidan algo claramente. Pero si es que van a hacer un pedido de esa naturaleza, específicamente señalen de que es alternativo o subsidiario, pues, ¿no? Para evitar que se declaren improcedentes recursos y así se afecte el derecho de defensa de las personas. Y el derecho a recurso, obviamente. Porque como les digo, es un tema muy importante. Porque, como ustedes lo habrán leído también en varios textos, el ser humano se equivoca. Y no se equivoca una vez, se equivoca siempre. Al día, ¿cuántos errores cometemos? Nos equivocamos a la hora de salir al trabajo, a veces uno se equivoca al marcar la entrada, a veces uno se equivoca al presentar un escrito, uno se equivoca en tantas cosas que, ¿cómo no se va a equivocar un juez al momento de resolver? Sobre todo teniendo una carga inmensa, casi imposible de manejar. Se puede equivocar. Por ello, hay un recurso contra ello, hay una salvaguarda frente a ello. Y esto debe ser protegido. Esta posibilidad de recurrir debe ser protegido. Pero obviamente, siempre dentro de los límites de la ley. Vayamos ahora a un recurso en específico. El recurso de reposición. Antes del Código Procesal Penal no existía este. Para poder utilizarlo se tenía que recurrir a la norma del Código Procesal Civil. Pero ahora sí lo tenemos. Y es el recurso destinado a conocer los cuestionamientos que se hagan a los decretos o a las decisiones que se tomen en audiencia. No es un recurso devolutivo. Eso quiere decir que el mismo órgano jurisdiccional que ha emitido la resolución será quien resuelva este recurso. Si es evidente, en el mismo acto podrá declararlo fundado, si no, obviamente lo declarará infundado. El segundo recurso, y el más importante en materia de recursos ordinarios, es el de apelación. Como ya hemos señalado hace unos momentos, es el recurso ordinario por excelencia, es el recurso que va a conocer la gran mayoría de casos, tanto de autos como sentencias, y por ende es tan valioso. Señala la norma que este recurso procede contra sentencias, autos de sobreseimiento, que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, aquellos que extingan la acción penal o pongan fin al procedimiento en instancia. También aquellos que revoquen la condena condicional, la reserva de fallo condenatorio o la conversión de pena. Así como aquellos que se pronuncien sobre la constitución de partes, la aplicación de medidas de coerción y los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. Y justamente esta última norma, que parece de cajón desastre, es aquella que permite que se recurra a autos que no están expresamente previstos, pero que causen una afectación grave. ¿Ha ocurrido esto antes? Sí, sí ha ocurrido.
Ustedes recordarán el Acuerdo Plenario 5/2009 sobre la aplicación de la terminación anticipada. En esta se señala, o más bien dicho, la norma señala que en los casos de terminación anticipada solo procede el recurso contra la resolución que aprueba este convenio, este pacto entre quien se acoge a la terminación anticipada y el fiscal. Pero no dice nada sobre la resolución que desaprueba. Por ello, la Corte Suprema, en este acuerdo plenario, señaló, basado en este inciso, en este apartado E del inciso 1 del artículo 416, que la resolución que desaprueba la terminación anticipada sí se puede recurrir, porque causa un gravamen a quienes querían verse beneficiados por ella y no lo han podido conseguir. Entonces, es de plena aplicación y entonces, si bien no está expresamente prevista en la ley, se puede recurrir a este inciso para obtener un recurso cuando se haya una grave afectación y que sea irreparable, pues, ¿no? Entonces, desde aquí ya vemos ya cuáles son los aspectos recurribles por el recurso de apelación. Como ya les comenté también, es un recurso amplio que analiza la valoración de la prueba, analiza los defectos de derecho, la aplicación de la ley, así como las posibles vulneraciones al procedimiento. Y esta apelación tiene dos vertientes, una apelación de autos y una apelación de sentencias. Ahora, también es de conocimiento de dos órganos jurisdiccionales. Lo puede conocer el juez unipersonal en caso de sentencias emitidas por el juez de paz, o también puede ser de conocimiento de la sala de apelaciones en caso de sentencias emitidas por el juez unipersonal o el colegiado. Bueno, o de decisiones en general, pues, ¿no? También pueden ser autos que ha emitido el juez de investigación preparatoria. Vayamos a la apelación de autos. Como ustedes saben, los autos emitidos generalmente por el juez de investigación preparatoria serán recurridos en el término de ley, 3 días me parece que les indiqué, y una vez que se ha recurrido en el plazo de ley, viene una primera calificación. El juez que emitió la resolución que está siendo apelada revisa si es que se han cumplido los requisitos del artículo 405 y los del artículo 416, es decir, que sea recurrible la resolución. Una vez que ha verificado esto, va a pasar o lo va a elevar a la sala de apelaciones, quien dará un plazo para que el recurrente pueda presentar documentos y para pronunciarse otra vez por la admisibilidad del recurso. Esto es importante, porque la admisibilidad de los recursos se hace 2 veces. Uno, por el juzgado que recibe el recurso y otro por el órgano jurisdiccional que va a resolver el recurso. Si es que todo está ok, si es que el recurso es pertinente y si es que tiene fundamento, la sala iniciará el procedimiento para analizar, pues, ¿no? Para llevar a cabo la audiencia de apelación de auto y resolver en consecuencia. Pero si no, si la sala considera que no debió admitirse este recurso y no debió elevarse, declarará o resolverá declararlo inadmisible. Y contra esta decisión ya no hay apelación ni casación. Lo que establece el código
es que solamente está habilitada la reposición. Entonces es muy importante también esto, que tengan en cuenta. En caso contrario, en caso de que sí se admita, se habilita una audiencia de apelación. En ella irá quien ha recurrido, irá la parte contraria, el relator leerá los fundamentos de los agravios, se dará la palabra a cada uno de los que han asistido y en la misma audiencia, si gusta la sala, o en el plazo de 20 días, dictará resolución. Claro que esto no implica a regulaciones especiales, como la prisión preventiva, donde el plazo es mucho menor. Pero para la generalidad de casos es 20 días. Ocurrió un fenómeno también inicial la reforma procesal penal, donde se indicaba que, también una práctica jurisprudencial que no estaba en la ley, que si es que el recurrente no iba a la audiencia de apelación de autos, se debía declarar inadmisible el recurso. Esta práctica, esta forma de declarar la inadmisibilidad del recurso está prevista para la casación y para la apelación de sentencias, mas no para la apelación de autos. Pero se intentó aplicar señalando de que la reforma procesal penal privilegia los principios de oralidad, inmediación, contradicción, y que una decisión que no se basara en estos principios a través de la audiencia no sería legítima. Sin embargo, a través de sendas casaciones y un acuerdo plenario, la Corte Suprema indicó que no, que a pesar que la parte que ha recurrido no va a la audiencia de apelación de auto, igual se tiene que conocer el fondo del asunto y resolver, porque afectaría el derecho de recurso no hacerlo, y porque la inadmisibilidad es una sanción procesal, y las sanciones procesales solamente se establecen por ley. Al no haber esta sanción, al no estar prevista en la ley, no se puede aplicar. Cosa distinta ocurre en la apelación de sentencias, donde se señala que ahí, como es posible la actuación de pruebas, sí se requiere la presencia del recurrente. Y así pasamos a la apelación de sentencias. El trámite es similar. Hay un doble control de admisibilidad. Se da un plazo de 5 días para que el recurrente presente prueba nueva. Y tiene que ser prueba nueva. No puede ser una prueba que ya se ha conocido. ¿Qué señala el artículo 422? Que es la aplicable para la apelación de sentencias. Ya estamos hablando de sentencias, ya no de autos. Que el escrito de ofrecimiento de pruebas debe indicar el aporte de lo que se está ofreciendo. Y eso tiene que ser lo siguiente: prueba que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia. Es decir, prueba que no se conocía. Prueba que fue propuesta, pero fue indebidamente denegada. Pero se tiene que hacer la reserva, ¿no? O aquellos admitidos, pero que no fueron practicados por causas no imputables al recurrente. Nuestro sistema de apelación es un sistema mixto. No es una apelación plena, una apelación que sería un nuevo juicio, donde se puede incorporar cualquier medio probatorio, pero tampoco es una apelación limitada, no restringida, que solamente es una revisión. Sí admite la incorporación de nuevos medios de prueba,
Pero esta es la clave, tiene que ser nuevos, no puede ser otros. Aquellos no conocidos antes del juicio, aquellos que no se pudieron proponer, o que, no, perdón, aquellos propuestos pero mal inadmitidos, y aquellos admitidos pero no practicados. Pero existe una norma que le saca la vuelta a esta consideración. El inciso quinto. ¿Qué señala el inciso quinto de esta norma? También serán citados aquellos testigos que han declarado en primera instancia. O sea, ya rompe la regla. Siempre que la sala, por exigencias de inmediación y contradicción, considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan insistido en su presencia, tal. Es la excepción. Pero ¿cómo hacemos para entender esta norma? ¿Cuándo es que esta excepción se puede aplicar? La Corte Suprema ha emitido una jurisprudencia vinculante al respecto y ha señalado, limitando al máximo esta norma, ha señalado que solamente se puede admitir prueba personal, testigos, que han declarado antes cuando su versión vaya a influir gravemente en la decisión. Si es que la declaración de fulanito o sutanito va a revocar la condena por una absolución, deben necesariamente ir. O si es que es tan importante que puede al absuelto, puede implicar que se declare nula la absolución, también tienen que ir. Pero con esto no basta la gravedad. Además, tiene que haber un defecto de valoración. El juzgador advertirá que existió un defecto en la incorporación, o un defecto en la proposición, o un defecto en la valoración del medio de prueba o en la actuación. Entonces, el defecto más la importancia de la prueba son los elementos esenciales para incorporar un testigo que ya declaró en primera instancia, como excepción, obviamente. Entonces, una vez que ya se han propuesto las pruebas, que la sala ha hecho el control de admisibilidad, igual que en la apelación de autos, va a instalar la audiencia. En la audiencia van las partes y se aplican reglas similares a las del juicio oral. Entonces, incluso cabe la posibilidad de aplicar la prueba de oficio o la lectura de documentos, porque son aplicables las reglas del juicio oral a esta audiencia de apelación, plenamente aplicables, siempre que no vayan en contra de su naturaleza, ¿no? Una vez actuada la prueba personal, bueno, primero la declaración del inculpado, la prueba personal, la prueba documental, hechos los alegatos, se pasa a la sentencia. La sentencia se dicta en un plazo de 10 días. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la sala frente a los recursos? Se los voy a leer para que quede claro. Bueno, en el caso de proceso inmediato son 3 días, ya no 10. Primero, la sala puede declarar nulo todo lo actuado si advierte una infracción al procedimiento. Y entonces declara nulo todo lo actuado y se regresa al estado en el cual se generó el vicio. Ahora, también puede confirmar la resolución
confirmar la absolución, confirmar la condena, o puede revocarla. Puede revocar la condena y absolver al imputado. Pero también, señala el código, puede revocar la absolución y condenar al imputado. Y esa es la novedad que trajo el Código Procesal Penal de 2004 y que generó una discusión, la llamada condena del absuelto. Desde que se comenzaron a generar condenas de absueltos, se generó la discusión. Incluso en el año 2009, 2010, estaba previsto hacer un acuerdo plenario que ponga fin a la discusión, pero no se llegó a algún acuerdo. Las posiciones a favor y en contra quedaron empatadas. Y a partir de ahí se generó una serie de jurisprudencia que ha tomado un vaivenes sinuosos. Primero, la Sala Constitucional declaró que era constitucional la condena del absuelto, acorde a nuestro sistema jurídico, lo que en el año 2012 y 2013 siguió la Sala Penal de la Corte Suprema, señalando lo mismo, que era procedente, que habían supuestos en los cuales se podía condenar al absuelto. Esa es la famosa casación 385 de 2013, que señala de que cuando haya prueba nueva o cuando solamente sea un error de derecho o cuando se base la condena del absuelto en prueba documental, se puede condenar. Sin embargo, a partir de 2014-2015, la orientación de la Corte Suprema cambia, y cambia por la influencia de la sentencia Mohamed de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó en el caso Mohamed? Así como en el caso de Herrero Ulloa, pero esto se da en Argentina, Mohamed es absuelto en primera instancia por delito de lesiones culposas. Había atropellado a alguien. O de homicidio culposo, creo que había fallecido. Pero el tribunal de segunda instancia lo condena, o sea, condenó al absuelto. Y frente a ello, Mohamed interpuso recurso de casación, no lo aceptaron porque es un recurso extraordinario, formal. Luego interpuso un recurso extraordinario federal, tampoco lo aceptaron, se fue ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana señaló expresamente que el derecho al recurso, que ya hemos visto al inicio de esta charla, pide esencialmente que el Estado prevea un recurso efectivo contra la condena. Aún así sea dictada en segunda instancia, tiene que haber un recurso contra la condena. Y esto fue asumido por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y a partir de ello, los pronunciamientos señalan que tiene que haber un órgano que revise esta primera condena, a pesar de haber sido dada en segunda instancia. Tiene que haber un órgano para esos efectos. Pero hasta la fecha no hay ese órgano. Y eso fue lo que la casación 194 de 2014 expresamente señaló. Como no hay este órgano hasta la fecha, lo que va a ocurrir es de que no se puede condenar al absuelto, a pesar que la norma lo diga. Si no, lo que va a ocurrir es que la sala debe declarar la nulidad. Entonces, cuando la sala de apelaciones considere que esta persona debe ser condenada, en vez de aplicar la norma, lo que va a hacer es aplicar la nulidad. Luego han habido otras sentencias casatorias con contenido vinculante que han repetido lo mismo. Otras también han dicho de que si es que del caso se advierte que puede ser absuelto o que la absolución es la salida, no hay por qué declararlo nulo, sino hay que absolverlo directamente. Otros poderes que tiene la sala de apelaciones es rebajar la pena, subir la pena, modificar la reparación civil, todo acorde al principio dispositivo.
para terminar, vamos a hablar, porque esto es importante, del recurso de casación. Es importante porque es uno de los recursos menos entendidos. Se hizo un estudio y se estableció que para el año 2013-2015, del 100% de recursos de casación, de escritos que se presentaban, no ingresaban ni siquiera el 70%. Y esto, por lo difícil, por lo limitado, extraordinario de recursos de casación, y porque también estaban mal planteados, pues. A diferencia de recurso de apelación, el recurso de casación es extraordinario. Solamente procede en casos muy específicos. Y su finalidad no es el resguardar el derecho al recurso. Su finalidad es uniformizar la jurisprudencia a través de la correcta aplicación de la ley. Entonces, ¿cuál es el derecho de que resguarda el derecho al recurso? ¿Cuál es el recurso que resguarda este derecho? La apelación. La casación no. La casación ya tiene que ver con la uniformidad de la jurisprudencia, las finalidades diquelógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, procede en casos excepcionales, que están previstos en el artículo 427 del Código Procesal Penal. Procede contra autos que pongan fin al procedimiento, pero que además que tengan como delito imputado más grave, en su extremo mínimo, una pena de 6 años. O sea, penas menores a estas no. Delito de peculado, no. Delito de injuria, no. Hurto simple, no. Y así. Solamente unos cuantos, los más graves. O también, y lo mismo pasa si que son sentencias. Siempre se sigue este baremo de los 6 años. También, en el caso de medida de seguridad, que sea la internación, y si que se impugna el aspecto civil, tiene que ser un monto mayor a 50 unidades de referencia procesal. Entonces es bastante dinero, pues, ¿no? Pero, como les decía, el recurso de casación es un recurso para unificar la jurisprudencia. Por eso, deja una puerta abierta. A pesar que no se cumplan ninguno de estos requisitos, puede proceder únicamente recurso de casación excepcional cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Solo en esos casos. La Corte Suprema ha establecido en diversas quejas y casaciones, calificaciones de casaciones, que cuando señala discrecionalmente hace referencia a que el pedido que haga la defensa para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial tiene que ver con contradicción en la misma jurisprudencia de la Corte Suprema, con el conocimiento de nuevos desarrollos de la normativa, con aspectos novedosos que vayan a aportar beneficios a la jurisprudencia. Entonces, no es una puerta abierta totalmente, sino que tiene que estar en función a los intereses de la Corte Suprema y a los intereses de un mejor desarrollo de la ley. Ahora, también existen causales específicas para desestimar este recurso, que están en el artículo 428, que señala que será inadmisible la casación cuando no cumpla con lo establecido en el artículo 405, que ya hemos analizado, cómo es que se debe presentar un recurso, y el 429, o sea, si es que no está ubicado dentro de las causales para desarrollar la casación. El 429 es un listado que señala qué tipo de casación es el que se va a analizar, ¿no? Entonces dice que procede la casación cuando el auto ha sido expedido con inobservancia de alguna garantía constitucional,
o indebida aplicación o errónea interpretación de ella, cuando se hayan observado normas legales que generan nulidad. Por ejemplo, ¿no? La afectación al contenido esencial de derechos fundamentales, o cuando no se ha respetado la competencia o jurisdicción de los jueces, eso genera nulidad. Cuando se ha indebidamente aplicado o erróneamente interpretado, o no se aplicó la ley penal, bueno, como debería ser, pues, ¿no? Digamos que una persona recurre y señala de que se equivocó la sala penal al indicar de que la usurpación era sobre las personas nada más y no sobre las cosas. Entonces ahí se podría aplicar este inciso. O cuando la sentencia ha sido expedida con falta de motivación o con ilogicidad de la motivación. O por último, cuando la sentencia se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Entonces, si es que el recurso de casación no señala que este caso no se incardina en alguno de estos supuestos, no procede. Simplemente no procede. Por ello es importante que cuando recurran en casación se señale específicamente qué inciso del artículo 429 es el que se ha vulnerado. Si no, no procede. Así de simple. Tiene que haber vulnerado una garantía, aplicado mal la norma, generado nulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, si es que la resolución que se impugna no está en el artículo 427, tampoco, como lo hemos señalado, ¿no? Ahora, hay una norma que se tiene que tener en cuenta, porque no procede el recurso de casación cuando se ha consentido previamente la resolución adversa en primera instancia. Es decir, si es que no se recurrió en primera instancia, ya no puedes recurrir en casación, tienes que haber recurrido, si no, no procede. O si es que fuera confirmada la resolución. O si es que se indica violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación. Si es que el recurrente ha invocado violación de la ley en su recurso de casación, esta también debió haber sido invocada en la apelación a estos efectos. Esto no se aplica para los otros casos de nulidad, ¿no? Ahora, también se declara inadmisible cuando carezca manifiestamente de fundamento. Es decir, una casación irrisoria, una casación que obviamente se sabe de que no va a proceder. O cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y en el que el recurrente no da argumentos suficientes para modificar el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida. Es decir, hay que conocer cuál es el criterio de la Corte Suprema en los casos, porque si es que lo que uno recurre ya ha sido resuelto de forma contraria, muchas veces no va a proceder el recurso de casación. El recurso de casación, vista ya la parte formal, entramos ya al aspecto más de fondo. El recurso de casación es un recurso que va a afectar el trámite o la decisión misma. Es decir, puede hacerse con reenvío o sin reenvío. Una vez agotado el trámite, es decir, una vez que se interpone el recurso de casación ante la sala penal, y esta lo califica y advierte si es que es admisible o no, y luego lo eleva a la Corte Suprema, y esta también hace su doble control de admisibilidad y advierte si que se admite o no, y luego de esto se hace la audiencia de casación. Una vez hecha la audiencia de casación, corresponde decidir el fondo del asunto en un plazo de 10 días, ¿no? Entonces,
La sala la sala penal de la Corte Suprema antes solamente veía el recurso de casación, la sala penal permanente, ahora lo ven las 3 salas que están habilitadas para ello. Tiene diversas opciones. Uno, puede declarar fundado o infundada la casación. Si que se declara infundada, simplemente se regresa el cuaderno y ya tiene calidad de cosa juzgada. Si es que se declara fundada la casación, puede hacerlo con reenvío, es decir, declara nula la resolución en materia de casación, regrese el expediente para que se renueve el acto y siga el trámite según su causa. Pero también puede pronunciarse por el fondo. Y es ahí cuando se pronuncia sin reenvío. ¿Qué ocurre en este caso? Que declara fundada la casación y actuando en sede de distancia, es decir, actuando como si fuera sala de apelaciones o como si fuera juzgado unipersonal o colegiado, decide el fondo del asunto. De repente viene una condena y analiza el caso y absuelve. Es posible también ello. Y ordena la liberación, ordena la anulación de antecedentes, etc, etc. Esas son las posibilidades que tiene la Corte Suprema frente al recurso de casación. Pero hay algo más. Si es que lo considera pertinente, o si es que el recurso ha sido un recurso excepcional para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, aparte de decidir sobre el caso, establece con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante un aspecto de la sentencia. Por ejemplo, les comentaba la casación 56 del 2015, que declaró como vinculante que en el delito de usurpación, la violencia no solamente es contra las personas, sino también contra las cosas. Y esto se detalló como jurisprudencia vinculante. Ahora, todos los órganos jurisdiccionales del país tienen que seguir esta interpretación a tal punto que se publicó en el peruano. Se mandó y se ordenó que se publique en el peruano. ¿Qué pasa si es que hay jurisprudencia vinculante contradictoria? ¿Qué es lo que pasó con la famosa sentencia de casación sobre el lavado de activos, la 97 de este año? La Corte Suprema puede convocar un pleno casatorio. Se reúnen los jueces supremos de todas las salas y estos deciden si es que cuál orientación jurisprudencial es la que permanece o cuál no. Y entonces a alguna le van a quitar este carácter de legal, de jurisprudencia vinculante. Entonces, como ustedes habrán podido advertir del análisis de la casación, es un recurso muy importante a efectos de uniformizar la jurisprudencia, de que se ponga el acento en este aspecto, ¿no? De la unificación, de la vinculación. Incluso la Sala Penal Suprema creó una casación de oficio. Claro de que el argumento era bastante amplio, porque no solamente servía contra el recurso, para recursos su orientación no solamente era el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, sino también la afectación a los derechos de las partes. Pero como les he indicado, el recurso de casación no viene a resolver o no tiene que ver con el derecho al recurso, que ya se ve protegido con la apelación, sino tiene que ver únicamente con lo que es la unificación de la jurisprudencia. Bueno, por último también tenemos el recurso de queja, que es el recurso que se da cuando no se admite un recurso de apelación o de casación. Digamos que yo planteo mi recurso de casación. Y entonces la sala penal me dice, no, pero tu recurso no está bien hecho, ¿sabes qué? Está cuestionando algo que yo ya lo he desarrollado bien, improcedente. Yo, con el nuevo sistema, puedo recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema. Entonces, pido copias o pido que se eleve y
la Corte Suprema directamente va a resolver mi recurso de queja, va a ver si tiene viabilidad o no, y si es que lo declara fundado, pedirá que suba todo el expediente y así analizar la calificación de casación, y si es que declara infundado, simplemente ya queda con calidad de cosa juzgada. Estos son los recursos más importantes, los que están previstos en la ley. Espero de que se haya podido entender lo que se ha querido transmitir. Agradezco de nuevo a Infoyus y a sus colaboradores por la oportunidad que me dan de poder expresar algunas ideas y estoy presto a responder las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias.